Bienvenidos a un domingo más en El Faro, esta hermosa familia de la fe, esta preciosa comunidad de fe que se llama El Faro, en donde disfrutamos a Jesús, nos encanta vivir, nos encanta todo lo que Él nos propone y queremos que muchos vean estos videos. No nos podemos juntar presencialmente, pero virtualmente lo seguimos haciendo. Espiritualmente estamos más vivos que nunca, queremos vivir lo que Jesús nos propone, así que queremos que ustedes disfruten de este video y que también lo compartan a todas las personas que puedan, porque la idea es que la palabra de Dios, el reino de Dios se extienda por todo Río Grande, y si es en otras provincias, en otros países, ¿por qué no? También. En el día de hoy yo quiero hablar sobre un tema que es fundamental para nosotros, para los cristianos, para la gente del Faro. Nosotros creemos que la vida cristiana es seguir a Jesús. El seguimiento de Jesús es clave en nuestras vidas. Que la vida es un camino es una metáfora que se ha usado y se seguirá usando porque es algo muy gráfico, es algo que también es muy útil, ¿no es cierto? Uno compara la vida con un camino y resulta que tiene tantas similitudes y nos ayuda a graficar qué es lo que tenemos que hacer, que realmente es magnífica esta metáfora que tiene muchísimos años de uso. Los caminos, como la vida, hay que transitarlos. Hay caminos que son lindos, hay caminos que son feos, hay caminos con una vista agradable, hay otros caminos que nos dan miedo, que no nos gustan, hay distintos tipos de camino. Y en la vida pasa lo mismo. En la vida muchas veces hay etapas de nuestras vidas, hay caminos que tenemos que transitar que no son muy lindos, hay otros que son hermosos, que nos encantan, que quisiéramos que toda la vida fuese así. Pero la cuestión es que la vida es un camino porque hay que transitarla. La vida hay que caminarla. Y uno va eligiendo cómo caminar esa vida. Uno se le presenta muchos caminos y uno tiene que elegir a ver cómo vamos a transitar esta vida. Muchos, yo diría, seguimos modelos. Algunos siguen modelos de los padres, ¿no? Siguen las pisadas de los padres y si los padres eran, no sé, empresarios, ellos terminan siendo empresarios porque los padres les marcaron un rumbo a seguir. A veces lo que nos marcan esos modelos no son ejemplos buenos, pero muchos igualmente los siguen. Algunos siguen el modelo de alguna persona exitosa o de algún actor o de algún empresario que sea muy exitoso o de algún comerciante, como sea. Todos elegimos modelos porque queremos llegar a cierto lugar. Nosotros decimos, bueno, tenemos este modelo, lo seguimos a él, seguimos lo que él hizo y vamos a llegar a un lugar al menos parecido a lo que él llegó. El cristianismo también es un camino. Jesús nos dice que, por ejemplo, en Juan 14:6, que Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos está invitando a transitar este camino. En más de una oportunidad Jesús dice, vengan y síganme. Vengan y síganme, que yo los voy a llevar al Padre. Yo soy el único camino al Padre. Síganme y la vida les va a ir como corresponde. La vida cristiana entonces es un seguimiento. Nosotros seguimos a Jesús. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo Jesús. Y el hecho de que sigamos a Jesús, de que nuestra vida sea un seguimiento, es muy significativo porque nos puede ayudar a entender qué es lo que estamos haciendo. Miren, ya desde los primeros capítulos de la Biblia se nos indica que el camino de Dios es un seguimiento.
En Deuteronomio, por ejemplo, hay algunos versículos anteriores en Génesis, en Éxodo, pero yo les quiero leer este que me gustó. En Deuteronomios capítulo 5, verso 33, Moisés le dice al pueblo de Israel: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Curioso, ¿no? Sigan los caminos trazados por Dios. ¿Por qué? Para que ustedes vivan, para que prosperen y disfruten de larga vida en esta tierra que yo les prometí, que Dios les prometió. Seguir es transitar. Seguir a alguien es dejarse guiar. Seguir a alguien es confiar en esa persona que seguimos. Seguir a alguien es amarlo. Seguir a alguien es tener esperanza en esa persona y es tener fe en eso que nosotros estamos siguiendo. Nadie sigue a alguien si no tiene presente estas cosas. Nadie sigue a alguien si no le tiene confianza, si no le tiene fe, si no tiene esperanza que lo va a guiar a un buen camino, a una buena meta. La propuesta de Jesús entonces es seguir sus ejemplos, sus enseñanzas. La propuesta de Jesús, de este seguimiento, es amar lo que Él amaba, es despreciar lo que Él despreciaba, es anhelar lo que Él anhelaba, es buscar lo que Él buscaba. Por eso nosotros nos hacemos llamar a Jesús. Nosotros seguimos su vida y nosotros seguimos sus enseñanzas. Eso es ser cristiano. A veces confundimos y pensamos que ser cristiano es simplemente ir a una iglesia, o ser cristianos es simplemente estar hablando todo el tiempo acerca de Dios, o ser cristianos es cumplir con ciertos rituales que nos impone la iglesia donde estamos yendo. Entonces eso nos convierte en cristianos. Lamentablemente hay mucha gente que piensa así. Pero a través de la Biblia nosotros sabemos que eso no es ser cristiano. Eso es seguir una religión. Eso es seguir preceptos que salen, vaya uno a saber de quién, de algún sacerdote, de algún pastor, de alguna religión, pero no es lo que la Biblia nos indica. Seguir a Jesús es seguir sus pasos. Tener en mente esto, tener en mente que ser cristianos es seguir a Jesús, es muy importante, porque cada vez que nosotros estamos frente a alguna situación, cada vez que nosotros tenemos que tomar alguna decisión, nosotros tenemos que mirar y pensar, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Estoy siguiendo las pisadas de Jesús o estoy siguiendo mis impulsos, o estoy siguiendo una moda, o estoy siguiendo otra cosa que no sea Jesucristo? Seguir a Jesús es un estilo de vida. Por eso es un seguimiento, porque es una forma de vivir, es una forma en donde nosotros tratamos de replicar todo aquello que Jesús hizo en esta tierra. No solamente que hizo, sino que enseñó. No se trata de replicarlo exactamente igual, a ver cómo se vestía, cómo hablaba, o las cosas que hacía, que decía, no, porque eso Jesús vivió hace 2000 años, en otro contexto, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero sí Él nos dejó principios, Él nos dejó valores, Él nos dejó una manera de entender la vida que es igual hace 2000 años atrás que hoy, y va a ser igual hasta que Jesucristo venga a buscarnos. Seguir a Jesús es buscar eso que Él buscaba. ¿Y qué es lo que buscaba Jesucristo? ¿A dónde nos lleva este camino, este seguimiento de Jesús? Seguir a Jesús es buscar los propósitos que Él buscaba. Seguir a Jesús es agradar al Padre. Jesús todo lo que hacía era porque quería agradar al Padre. Y eso es un valor que nosotros podemos incorporar. Eso es seguir a Jesús, tratar de agradar a nuestro Dios, tratar de agradarlo a Jesucristo. Eso es seguir a Jesús. Jesús dijo que Él vino a salvar
a buscar lo que se había perdido, a buscarlo y a salvarlo. Yo creo que eso también es seguir a Jesús. Nosotros tenemos que buscar a los perdidos y mostrarles el Evangelio, mostrarles las buenas nuevas que Jesús vino para aquellos que quieran, que estén interesados y los quieran seguir. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, si estábamos perdidos, buscarlo a Jesús es buscar la salvación. No solamente la nuestra, sino la de quienes nos rodean. Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces es un valor que tiene que ver con el seguimiento de Jesús. Los cristianos estamos acá para servir. Es uno de nuestros valores en el Faro. Vivimos para servir a Dios y a nuestro prójimo. Es amar a Dios, es amar a Dios, es amar al prójimo y es amarse a uno mismo. Ese es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es amar al prójimo como a uno mismo. Eso es seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús es tener vida plena. Él dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, si seguimos a Jesús, seguramente vamos a encontrar esta vida plena que Él nos propone. Seguir a Jesús es conocer la verdad. Nosotros seguimos a Jesús porque nos interesa conocer la verdad. En un tiempo tan relativista, en un tiempo donde hay tantas verdades, cada uno tiene su verdad, parece como que ya no existen más la verdad. Nosotros queremos conocer la verdad y Jesucristo no solamente es el camino, sino es la verdad. Así que siguiendo las pisadas de Jesús, nosotros vamos a encontrarnos con la verdad. Esa verdad que nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestras decisiones, en nuestras posturas, en nuestra manera de vivir la vida, porque una vez que conocemos la verdad, todo lo demás va a ser mentira, todo lo demás va a ser engañoso. Seguir a Jesús es conocer la verdad. Seguir a Jesús es buscar la libertad. Él vino a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. El seguimiento de Jesús es un seguimiento que nos lleva a la libertad, a la verdadera libertad. Seguir a Jesús es manifestar los frutos, o el fruto, mejor dicho, del Espíritu Santo. Seguir a Jesús, este camino de seguir a Jesús, en algún momento va a hacer que en nuestra vida florezca, dé fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas características son características de aquellos que siguen a Jesús. Así que el seguimiento de Jesús produce todo esto, un montón de otras cosas más que yo no las voy a mencionar porque se nos va el tiempo y tengo contado este tiempo, pero seguir a Jesús produce cosas buenas, produce la salvación de nuestra vida, produce paz, produce armonía en nuestras relaciones, produce un porqué vivir, produce que nos dé un sentido a nuestra vida. Seguir a Jesús tiene muchos beneficios. Muchos eligen modelos que no son modelos cristianos y terminan como la canción de Vicentico. ¿Se acuerdan esa canción que dice: los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba? A veces mucha gente está triste, está cansada, está desilusionada, desencantada de la vida, porque está siguiendo un modelo que no es el que los lleva a una vida plena. Muchos están desilusionados, desencantados de la vida, porque eligieron seguir a alguien que los llevó a donde están ahora, a la desilusión. Bueno, cuando nosotros decimos que Jesucristo es el camino y que Él es el modelo a seguir, es porque Él nos lleva a lugares en donde no hay nada de qué arrepentirse y sí hay mucho para disfrutar. Así que recuerden
Recuerden, el cristianismo no es una religiosidad. El cristianismo es un seguimiento. Cuando uno está siguiendo a alguien, ¿sí? El otro va adelante y uno lo sigue, y de repente se pierde, no sabe si doblar para un lado o para el otro, lo primero que hace es buscar dónde está el guía, el que nos está guiando. Si lo perdimos de vista, tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrarlo desesperadamente, porque si no vamos a llegar a un lugar que no es el que estábamos deseando llegar. Entonces tenemos que volver nuestra mirada a quien es nuestra guía. Y nuestra guía es Jesús. Para conocer a Jesús tenemos que leer la Biblia. Para conocer a Jesús tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que amar la Biblia, porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar todo esto que Él nos trajo, todos estos modelos que nosotros tenemos que seguir. Su vida, sus enseñanzas, sus valores, lo que Él amaba, lo que Él despreciaba, lo que Él anhelaba con todo su corazón. Entonces busquemos a Jesús y vivamos esta vida de seguimiento de Jesús. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos. Espero que les sea de mucha bendición y sigamos a Cristo.